Hola amigos, hoy bendigo a Dios por tu vida y quiero darte las gracias por el apoyo incondicional que le estás dando a este programa Palabra Viva. Quiero invitarte para que nos sigas apoyando, para que te suscribas y así puedas obtener la exclusividad de los temas que semana tras semana voy a desarrollar para tu crecimiento espiritual. Gracias una vez más por este gran apoyo. Pido a Dios para que te sostenga, para que te bendiga y sobre todo para que te puedas unir a este esfuerzo que estamos haciendo de hacer posible que el mundo entero sea tocado por el poder de Jesucristo y de su palabra. Que Dios te bendiga y gracias por tu apoyo. Hola amigos, un saludo muy especial para ti en este día de San Pedro y de San Pablo. Hoy quiero invitarte para que renueves tu esperanza en el Señor. ¿Sabes una cosa? Recuerda esto, cuando Dios borra algo de nuestra vida es porque Dios quiere escribir cosas mejores. Por lo tanto, deja de mirar tanto hacia atrás, deja de mirar tanto hacia el ayer, deja de mirar tanto hacia el pasado y por el contrario, abraza tu momento, abraza tu presente, abraza tu realidad, abraza incluso tu dolor y ábrete a la vida. Y más que eso, ábrete a la acción creadora, a la acción vivificadora de Dios, sabiendo que Dios es grande, sabiendo que Dios es poderoso, sabiendo que Dios te ama y tiene grandes bendiciones para tu vida. ¿Por qué no caminar con el Señor? ¿Por qué no dejarte mostrar el camino que Él te señala en este día? Llénate de fuerza, llénate de esperanza, llénate de ilusión y sobre todo, llénate de vida. Esa vida que Jesús vino a proclamarnos y que Jesús vino a regalarnos. Yo estoy seguro y estoy convencido en mi corazón que lo que Dios tiene preparado para ti es grande. Por lo tanto, llénate de esperanza porque Dios sabe lo que hace y lo que permite en nuestras vidas. Hoy el Evangelio está tomado de San Mateo en el capítulo 16, versículo del 13 al 19. Un hermoso evangelio, sobre todo en el contexto de esta fiesta que les dije que estamos celebrando hoy, la fiesta de San Pedro y de San Pablo. Hablar de estos dos grandes hombres es hablar de dos columnas, de dos pilares muy esenciales en la historia del cristianismo. Sabemos, por supuesto, que estos dos grandes hombres pavimentaron el camino para que la misión de Jesús y de la iglesia pudiera expandirse y pudiera crecer. ¿Qué sabemos de estos dos personajes? Quisiera compartirles algunas puntadas acerca de ellos. Sabemos de Pedro, por ejemplo, que era pescador de profesión, que era casado y que era hermano del apóstol Andrés. Nació en Betsaida, al norte del mar de Galilea, aunque luego se fue a vivir a Capernaum y desde allí ejercía la pesca al lado de su hermano Andrés. ¿Cómo entró Simón, que era su nombre en hebreo, en esa relación y en ese encuentro con Jesús? Muy fácil, según nos lo narra Juan capítulo 1 versículo 35 en adelante. En cierta ocasión, mientras Jesús pasaba cerca de Juan el Bautista, después de haber sido bautizado por él, Juan estaba con varios de sus discípulos, ¿sí? Y entre ellos estaba Andrés, el hermano de Simón, Pedro. Y Juan Bautista, cuando vio a Jesús, lo señaló y dijo: ese es el Cordero de Dios. Estos dos discípulos de Juan el Bautista siguieron a Jesús y luego de pasar la noche con él, al día siguiente Andrés fue donde su hermano y le dijo: hemos encontrado al Mesías. Lo trajo a Jesús y cuando Jesús lo vio le dijo: tú eres Simón, pero yo te digo serás llamado Cefas, que significa Pedro. ¡Qué hermoso! Ese fue el encuentro de Jesús con Pedro y por supuesto, a partir de ese momento podemos decir la vida de Simón cambió. La vida de este hombre cambió y se convirtió en esa roca fuerte. Sí, ese hombre que llegó a decir y a proclamar su fe en Jesús, como lo descubrimos hoy en el Evangelio, cuando fue capaz de decir, cuando Jesús les preguntó: ¿y quién dice ustedes que soy yo, que es el Hijo del Hombre? Él no tuvo miedo después de decir: tú eres, y declarar diciendo: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Ese era Pedro. Ese es nuestro amigo Pedro, cuya fiesta estamos celebrando en el día de hoy. Un hombre con un carácter fuerte, a veces tosco, un hombre impulsivo, por supuesto, que se convirtió en el vocero de los discípulos, porque no tenía miedo de dar su opinión, porque no tenía miedo de hablar, de hacer preguntas. A Pedro lo recordamos ciertamente, porque negó a Jesús. ¡Qué tristeza! Pero Pedro fue mucho más que eso. Pedro fue el hombre que amó a Jesús apasionadamente. Sí, escribió 2 cartas y recordemos que después de Pentecostés fue el primero en dar aquella predicación tan
ungida por el Espíritu Santo, que nos dice la misma palabra en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que aquel día se agregaron 3,000 creyentes a la iglesia que estaban haciendo en ese momento. Qué importante. Este hombre fue un hombre fiel, un hombre que amó a Jesús, un hombre que lo predicó por muchos lugares, hizo varios viajes y uno de esos viajes lo llevó a Roma y más o menos hacia el año 64 estuvo encarcelado. Recordemos que había estado encarcelado ya en Jerusalén en 2 ocasiones y en esas 2 ocasiones pues Dios obró milagrosamente para librarlo a él de las cadenas de la cárcel. Pero cuando llegó a Roma, más o menos hacia el año 64 que fue encarcelado, fue condenado a morir por predicar la resurrección de Cristo, ¿sí? Y fue sentenciado a la crucifixión. Y él pidió que lo crucificaran con la cabeza para abajo, porque no era digno de morir como su maestro, como su Señor, como Cristo Jesús. Pedro lo recordamos ciertamente por esa fe fuerte, ferviente en Cristo Jesús el Señor, y ese amor por Jesús que lo llevó incluso a dar su vida por él. De otro lado tenemos a Pablo, llamado en hebreo Saulo. ¿Qué sabemos de Saulo? Que era fariseo. Y por ser fariseo era un hombre educado, un hombre que conocía las leyes, un hombre que era bastante justo y sobre todo guardaba mucho y custodiaba mucho las tradiciones judías. Sabemos de Saulo, por supuesto, que se convirtió en un gran enemigo del cristianismo. Recordemos que los fariseos tuvieron grandes dificultades con Jesús, grandes problemas con Jesús, ¿no? Y este hombre llamado Saulo se convirtió en un enemigo ferviente de los cristianos. El cristianismo en sus principios sabemos que era perseguido, ¿sí? Perseguido porque ellos hablaban de Jesús, porque profesaban sobre todo el poder de la resurrección de Cristo Jesús. Pues este amigo nuestro, Saulo, se convirtió en uno de ellos, en un gran perseguidor que odiaba a los cristianos. Estuvo de hecho presente siendo testigo del martirio de Esteban, como nos lo narra el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 7. Cuando leemos Hechos de los Apóstoles en el capítulo 9, allí es donde encontramos la conversión de Saulo, que pasó de ser Saulo para convertirse en el apóstol Pablo. Iba hacia Damasco con autorización para perseguir a los cristianos y ponerlos en la cárcel. Y mientras iba camino a Damasco, tuvo un encuentro con Jesús, que se le revela mediante una luz brillante. Este hombre queda ciego por indicación de la misma voz de Dios, va a la casa de Ananías, recibe las instrucciones que Dios tenía para él y a partir de ese momento su vida cambió. Dejó de ser Saulo para convertirse en el gran apóstol Pablo, un hombre que escribió alrededor de 13 cartas dirigidas a personas, cartas dirigidas a ciudades, a comunidades, ¿no? Un hombre que a través de sus cartas nos exhorta a todos y nos anima a todos a amar a Jesús, a dar la vida por Jesús, a vivir una vida de rectitud al estilo de Jesús. Qué interesante la vida de Pablo, un hombre que al principio asustaba porque era un fariseo que perseguía a los cristianos, pero luego se convirtió en el apóstol que animaba y que nos anima a perseverar en la fe. Él mismo se convirtió en una amenaza para los judíos y por eso también él fue perseguido, fue arrestado, fue torturado, ¿sí? Hizo varios viajes misioneros y en varios de esos viajes incluso llegaba hasta visitar hasta 10 ciudades y mucho más que eso, ¿sí? Sabemos de él que más o menos hacia el año 67 murió en Roma. Y claro, él era fariseo, tenía ciudadanía romana y por tener ciudadanía romana no lo crucificaron, sino que lo decapitaron con la espada, ¿sí? Dando su vida por Jesús, al que él perseguía. Pero luego de perseguir a Jesús se convirtió en el gran proclamador de Jesús. Esta es la historia más o menos de estos dos grandes hombres que hoy celebramos. Y yo creo que la mejor honra y la mejor celebración que podemos hacer de estos dos grandes personajes, ¿saben cuál es? Es darle gracias a Dios por los regalos de la vida y por el regalo de la fe. Sí, démosle gracias hoy a Dios por el regalo de la vida, porque cada momento, cada día que Dios nos da, es la oportunidad de proclamarlo, es la oportunidad de profesarlo, es la oportunidad de decirle al mundo que creemos en Cristo Jesús y que no tenemos miedo de dar testimonio de nuestra fe en Jesús. Qué importante es la vida y vivirla siempre apasionadamente, vivirla siempre con sentido, vivirla siempre con propósito. Démosle hoy gracias a Dios por la vida. Estoy acordándome de una historia muy hermosa, de una pareja que junto con su hijo fueron a la iglesia al funeral de un compañero del hijo
que era soldado y había muerto en la guerra. Y cuando salieron de la misa, el padre estaba bastante entristecido, ¿no? Estaba bastante triste, compungido, y por supuesto le dice a su esposa: ¿sabes? Yo quiero que regresemos a la iglesia y mandemos celebrar una misa por nuestro hijo. Y la esposa queda sorprendida y le dice: pero ¿por qué una misa por nuestro hijo si nuestro hijo todavía está vivo? Nuestro hijo no está muerto. ¿Para qué celebrar una misa por él? Y le dice el esposo: precisamente por eso. Vamos a la iglesia y vamos a celebrar una misa por nuestro hijo para darle gracias a Dios por su vida, porque todavía lo ha conservado vivo en medio de nosotros. ¿Saben? A veces nos olvidamos de eso. A veces nos olvidamos de darle gracias a Dios, no solamente por nuestra vida, sino por la vida de las personas que amamos y que están cerca de nosotros. Yo pienso que una de las maneras de honrar a estos dos grandes hombres hoy es darle gracias a Dios por el regalo de la vida, incluyendo tu propia vida. Dale gracias a Dios porque tu vida es valiosa, porque tu vida es hermosa, porque tu vida es un regalo del Todopoderoso. Pero también una manera de celebrar a estos dos grandes hombres es darle gracias a Dios por la fe. Sí. Esa fe que tiene el poder de sostenernos en momentos de desafíos, en momentos de pruebas, en momentos de incertidumbre. La fe, créanme, la fe no es una magia, la fe no es una ilusión, la fe no es un botón que tú aprietas y de inmediato te da una respuesta, o mejor, la respuesta que tú quieres. No, la fe es esa esperanza, es esa confianza, es esa certeza de saber que Dios está de parte de nosotros, que Dios nos escucha, que Dios siempre nos da lo mejor, que Él es un Padre lleno de amor, que tiene un plan y un propósito definido para con nuestra vida y que en su sabiduría infinita, que sobrepasa nuestra habilidad para saber qué es lo mejor para nosotros, Él siempre nos reserva lo mejor. Todo aquello que está en conformidad a su propósito y a su plan. La fe en Dios, bendita fe, es lo que nos sostiene en los momentos más difíciles. Esa fe es lo que nos permite a nosotros caminar, aunque estemos atravesando por cañadas oscuras. Esa fe es lo que nos permite a nosotros aferrarnos a la promesa de Dios, sabiendo que Él nunca nos desampara y que ese gran milagro, esa gran bendición que estamos esperando nos va a llegar. ¿Por qué? Porque Dios está de nuestro lado. Hoy te invito entonces para que tu fe no desfallezca. Hoy te invito para que permanezcas fiel a Dios. Hay algo que a mí me llama la atención. ¿Saben qué es? Es la forma como estos dos hombres vivieron su fe. De hecho, quisiera hoy culminar leyéndoles un texto. Pablo, cuando escribe esta carta a Timoteo, está a punto de morir, está en la cárcel. Y yo quisiera que ustedes por un momento escucharan lo que él escribió. Ya a punto de morir. Escuchemos. 2 Timoteo capítulo 4 versículo 6. Dice: yo ya estoy para ser ofrecido en sacrificio. Ya se acerca la hora de mi muerte. He peleado la buena batalla. He llegado al término de la carrera. Me he mantenido fiel. Ahora me espera la corona merecida que el Señor, el juez justo, me dará en aquel día. Qué hermoso. He peleado la buena batalla, la batalla de la fe, y me he mantenido fiel. Ahora me espera la corona merecida. Esa es la invitación para ti. Pelea la buena batalla, la batalla de la fe, y mantente fiel. Hay algo que Pedro y Pablo nunca hicieron. ¿Y saben qué fue? Renunciar a Jesús, negar su fe. Se mantuvieron fiel a Jesús. Y lo más importante, Jesús siempre fue fiel a ellos. Y por eso al final les dio la fuerza necesaria para dar su vida por Él. Pido a Dios para que te bendiga. Pido a Dios para que sostenga tu fe, que te dé una fe firme, una fe ferviente y sólida en su presencia. Y que pase lo que pase, te mantengas siempre fiel a Él. Recibe su bendición ahora y siempre, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.